Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus. Esto es Cómo escribir un libro. Hoy vamos a hablar de personajes atrapantes. ¿Qué quiere decir personajes atrapantes? Que son personajes que tienen que quedar en la cabeza del lector. ¿Por qué? Porque de esa manera el lector va a terminar de leer el libro, se va a enamorar de ese personaje y va a querer saber más. Entonces es muy importante que los personajes, no uno, sino varios, pueden ser buenos o malos, atrapen al lector. Eso es sine qua non, tiene que ser muy importante. La Universidad de Durham, en Inglaterra, y la Feria Internacional del Libro de Edimburgo, en Escocia, hicieron una especie de encuesta en más de 5.000 lectores sobre experiencias que tiene cada lector al leer un cuento o una novela. Experiencias sensoriales, digamos. Estoy leyendo una historia. ¿Qué pasa? El 42% dijo que escuchaban las voces de los personajes. Por supuesto, los personajes no tienen voces porque están escritos, pero la mente le va dando una forma de personificación del personaje. Le encuentra la voz. Incluso algunas personas decían que lo imaginaban visualmente o sensorialmente, por supuesto, durante la lectura. Eso es lo que tiene que lograr el libro. El 19% sentía que las voces o los personajes se quedaban con ellos incluso cuando no estaban leyendo. Escuchaban, pensaban, analizaban, influían en el tono y estilo del lector. E incluso algunos, bueno, no tan bien, pero algunos decían que hablaban con los personajes. Y por último, el 10% explicaba que cuando tenían un problema pensaban cómo el personaje resolvería ese problema. Y si se aferraban a la personalidad del personaje ficticio para que lo ayude a resolver el problema. Problemas de la vida cotidiana, pero que el lector, al encontrarse encerrado, que no encontraba la solución, pensaba en el personaje del cual se había enamorado. Enamorado quiere decir no amor, quiere decir reconocido. Y actuaba a ver qué diría, cómo haría Superman, cómo haría Batman, cómo haría Romeo, Julieta. Es decir, personajes que está leyendo y se da cuenta que ¿qué harían ellos? La encuesta nos dice que el lector hace algo más que leer o procesar palabras. Encuentra un significado, recrea las actividades en el mundo literario, en el mundo que lee. Y va creando actividades. Siempre dijimos acá que el lector compite contra el autor. Primero, sabemos que es una sociedad. Un libro es una sociedad entre el autor y el escritor. Perdón, autor y lector. ¿Por qué? Porque sin uno no existiría el otro. Si no escribo, no voy a tener lectores. Y el lector busca un escritor para leer su libro. Entonces hay como una sociedad tácita. Pero también hay una competencia. En todo libro, el lector compite con el lector. Si es un libro de acción o de detectives, es para encontrar al asesino, para vislumbrar quién es el asesino antes que el escritor se lo diga. Si es de romance, a ver quién se enamora de quién es infiel con quién. Entonces, digamos que ahí hay una competencia. ¿Quién llega primero? El problema es cuando el lector adivina las ideas del escritor. Ahí se rompe la magia, porque ya no sigue leyendo, ya sé lo que va a escribir. Entonces el escritor tiene que ser lo suficientemente hábil para crear el suspenso
y que recién se revele al final. La reina del suspenso fue Agatha Christie. Cualquier libro que leamos nos va a tener en ascuas hasta el final, porque nos presenta personajes. Por ejemplo, Los 10 indiecitos, que se me ocurre ahora que me viene a la memoria, hay un asesinato, o incluso en el tren el tren que cruza Europa, sí, hay un asesinato y hay 10 posibles asesinos. Y lo que hace la escritora es mostrar las posibilidades de que cada asesino haya hecho el asesinato, cada integrante del grupo haya hecho el asesinato. Entonces nos confunde y no nos deja llegar hasta el final. Y cuando llegamos al final, ella nos dice, fulano es el asesino por esto, esto y esto. Pero ¿qué pasa? Nos lleva a que terminemos el libro. Ya, se me escapó el apellido. Stephen King, perdón. Stephen King es parecido. Crea un hecho especial y no nos dice cómo termina hasta que no termina. Recién en los últimos capítulos logramos entender todo lo que pasó. Y es una característica de atrapar al lector con personajes atrapantes. Entonces tenemos que el lector experimenta con los personajes y el autor también experimenta con los personajes. Sea una novela, un cuento. Es como interactuar con el escritor y interactuar con los personajes. Más cuando vemos que hay lectores que escuchan voces, que ven claramente lo que le describe la habitación. Eso es lograr entrar en la cabeza del lector. Esa forma de entrar, de atrapar al lector, tiene un nombre, se llama cruce experimental, que es cuando el lector siente la figura física del personaje. Siente que el personaje está al lado de uno. Entonces, ¿por qué? Porque esto abarca una gama de experiencias, por eso se llama cruce experimental. Escuchar la voz, lo ven moverse, piensan en la habitación donde vive o en las peleas que tiene o en los romances que tenga. Es decir, lo vivencia. Entonces, experimenta con él esa vivencia. Y esto es una forma de que el escritor logra que el mundo del autor se mezcle tanto la ficción con la realidad. Y ese es el logro mayor de un escritor, poder mezclar la ficción con la realidad. Esto hace que el lector vea el mundo a través de los ojos del personaje. Juzga los eventos, porque esto ocurre, por supuesto, en la imaginación del lector, aportada por el escritor. Incluso un libro, yo siempre digo que es mejor que una película, que una serie, porque muchas veces vemos escritores que le llevan la película al cine y todo el mundo dice, no, es mejor leer el libro, no se parece al libro. No, no es que no se parezca al libro o es mejor, es que el libro nos deja abrir la puerta a la imaginación y la película nos da todo digerido, nos da todo. Ya no tenemos forma de imaginar la voz de nadie, porque está en la película. No podemos imaginar el físico del protagonista, la princesa, el rey, todo. Están ahí. Entonces nos coarta. El cine es muy bueno, pero cuando llevan al cine un libro, lo que hace es frenar la imaginación de cada uno. Yo siempre aconsejo cuando llevan algún libro al cine, antes de ir al cine leamos el libro. ¿Por qué? Porque nos va a meter en un mundo diferente al del cine. Si leemos el libro después, ya perdimos. Porque el rey o el protagonista o el muerto
va a ser de acuerdo a lo que vimos. Va a tener la cara y la voz de lo que vimos. El cerebro no nos va a dejar crear algo nuevo, porque ya lo tiene de mano. Entonces, lo importante de esto es que tenemos que ver cómo manipular la mente, volviendo al tema principal, del lector, llevándolo a transitar el alma del protagonista o del coprotagonista o del antagonista, para que el lector entienda por qué hace las cosas. Las cosas más malvadas tienen una explicación, mala por lógica. Si alguien mata a alguien, va a explicar por qué lo mató, pero no está bien. Pero si podemos llegar a entender, no a justificar, sí a entender, nos ayuda mucho. Y eso nos va a dar el libro, no la película. Entonces vamos a tener un acercamiento más íntimo. Vamos a ver ahora 4 puntos o 4 características de los personajes atrapantes que tenemos que tener en cuenta cuando estamos escribiendo y queremos que el personaje atrape al lector. No aparte de la trama, aparte del argumento, aparte de la subtrama, que también tiene que atrapar al lector, el personaje tiene que ser lo suficientemente atractivo, lo suficientemente intrigante para que el lector se meta en ese personaje y lo siga. No siempre va a ser el mismo personaje. A algunos les gustan los personajes oscuros, a otros les gustan los personajes buenos, malos. Siempre lo digo, en Viaje a Star Trek, el personaje malo, Star Wars, perdón, el personaje malo era oscuro. Era un personaje dark, era justamente eso, era un personaje negro, oscuro. Y cuando hablamos de Star Wars, hablamos de ese personaje. Nos olvidamos del bueno, del joven con la princesa y todos esos, sino que atrae más el personaje malo, que tiene un giro muy particular, es la historia de Star Wars. Porque en un momento dado, casi al final, lo lamento que estoy spoileando la película, él le dice, este personaje le dice al bueno, digamos, soy tu padre. Cuando dice eso, la película da vuelta. Ya no es tan malo. Y el bueno no es tan bueno, porque quiere matar al padre. Entonces, esa pequeña frase hace un giro muy importante en la película. Es un pivote para dar vuelta a la película. Por eso lo ponen al final. Porque es como que enlaza todo el resto. Tomando esto de ejemplo, vamos a hablar del primer punto, que son líderes carismáticos. Héroes o villanos, pero tienen que ser líderes carismáticos. El personaje carismático, como la persona carismática, no solo llama la atención, sino que inspira, contagia al lector, para bien o para mal, porque son apasionados, incluso en la ira hacen que los otros se sientan bien y hacen que los otros, aunque sepan que es un personaje malo, se unan a él para compartir su experiencia. El Guasón, por tomar un ejemplo, ya que estamos con los héroes, los antivillanos, digamos, los villanos. Que eso ya vamos a explicar la diferencia entre héroe, superhéroe, villano, antagonista. Hay muchas diferencias en el medio. Por eso no importa si el personaje es bueno o es malo, lo que tiene que es lograr con su simpatía, con su miedo, es atraer al resto. El Padrino, por ejemplo, las 3 partes del Padrino, muestran un personaje oscuro, un personaje que manda a matar gente.
pero que todo el mundo quiere trabajar para él. Por el poder, por el dinero, por lo que fuera. Entonces, siempre, aunque sea el personaje bueno o malo, tenemos que tener esa idea en el medio. Tiene, bueno, por supuesto, infundir confianza al lector. Es importante que el personaje tenga fe en sus habilidades, sea el asesino o el bueno. Tenga fe en sus conocimientos, su valor. Tenemos que reforzar las fortalezas de ese personaje, para que así el lector se meta en ese personaje. El personaje tiene que mover el contexto alrededor de él. Es decir, que pase a ser el sol con sus satélites alrededor. Motive emocionalmente al lector y a los seguidores. Es decir, tenemos que lograr que el lector sea un seguidor más de ese personaje. Pueden expresar drama, intriga, humor, metáforas, simbolismos, que entretengan al lector, pero que al mismo tiempo le den información. El segundo punto, vamos a hablar de los personajes agradables o desagradables. Vamos a enfocarnos primero en los agradables, que son, yo los llamo adorables, donde sean protagonistas o héroes, si lo queremos poner. Es decir, tiene que ser un personaje fácil de amar. Yo pongo el ejemplo de una anciana, un niño, un perro. Es decir, cuando uno ve eso, como que se identifica con el personaje. Son simpáticos, ingeniosos, capaces de hacer o decir lo que sienten, confiables, modestos, supuestamente juegan limpio, tendrán un código moral fuerte, no se ven a sí mismos como héroes, porque ayudan a otros sin beneficio personal. Son valientes, pero también son fácil víctimas de las injusticias, porque son inocentes, son voluntariosos, están dispuestos a la acción, pero de tal modo que pueden quedar en el medio de una trama. Que el lector sepa que por ahí no es el asesino, que lo culparon. Tenemos muchas historias al respecto. Pero el lector va a salir a favor de ese personaje huérfano, digamos, en la historia. También dijimos que vamos a hablar de los personajes villanos, antagonistas, que son los malévolos, los odiados, que son odiables. Estos personajes son atrapados por los lectores, o los personajes también atrapan a los lectores, porque se identifican con los enemigos de los lectores. La vez pasada hablamos de las palabras manipuladoras. Si yo digo que un personaje es bueno, amoroso, que quiere a los demás, estoy dando la pauta y dándole al lector para que se enamore, porque él se va a reconocer, va a decir, yo también soy bueno, yo pienso en los demás, yo ayudo a los demás. Entonces se identifica. Ahora, si el personaje es malo y le tengo que poner adjetivos malos, eso va a hacer que el lector lo empiece a odiar, se enamore más del bueno que del malo, aunque el malo también tiene sus particularidades. Por supuesto, los personajes malos juegan sucio, no siguen reglas, son mentirosos, no se puede confiar en ellos, creen que son superiores al resto
desprecian al prójimo, son egoístas, siempre están de mal humor, aparentan valentía, pero en el fondo son cobardes. Y vemos que muchos tienen cambios de humores, porque son agresivos de golpe, tranquilos de golpe, incluso pueden llegar a ser sádicos. Y en el cuarto punto vamos a hablar de personajes ordinarios o extraordinarios. Y así, acá sí caemos en Stephen King. Nos sentimos atraídos por personajes ordinarios. ¿Qué es un personaje ordinario? Alguien parecido al conjunto de nosotros, es decir, que se parece a mí, a mi tía, al vecino al lado, al amigo del trabajo, al compañero de escuela. Alguien que, yo le digo ordinario porque es alguien normal, alguien que no tiene nada en particular, que lo queremos, sabemos que son nuestros amigos, compartimos historias con ellos. Eso hace que si se parece a eso, nos enamoremos rápidamente de ese personaje. Stephen King tiene una habilidad excelente para crear personajes sin darle forma. Es decir, no sabemos si son altos, bajos, gordos, flacos. Lo que sabemos cómo piensan, qué ideas tienen, cómo reaccionan, si es un asesino, si no es un asesino. ¿Eso qué hace? ¿Por qué hace eso y por qué triunfa con eso? Porque justamente al no describirlo, el sentimiento o la idea o la sensibilidad de ese personaje se acomoda rápidamente a alguien que conocemos. Uy, mi tía es igual que este, piensa lo mismo, mira, reacciona parecido. Entonces, como el personaje es común, mi tía también lo es, entonces no le puede pasar nada malo. Ahora, ¿qué pasa si a ese personaje lo persigue alguien con un cuchillo y lo quiere matar? Me identifico en tal punto, es como que quiera matar a mi tía, o a mi amigo, o a mi compañero. Eso es lo que pasa. Stephen King logra esa reunión entre lo que me cuenta él y mi realidad. Entonces, cuando intentan matar a esa persona, quieren matar a alguien que yo conozco. Y ese es el gran logro que tiene Stephen King. Stephen King dice en el libro de sus memorias, el lector se enamora de personajes ordinarios a los que le ocurren cosas extraordinarias. Y ese es el secreto. Describir un personaje ordinario, común, simple, con algunos talentos no tan importantes, y transformarlo en un personaje extraordinario, que por algún motivo se transforma en un asesino, se transforma en una víctima. Es decir, el caso de Spider-Man, que era un chico común y le picó una araña. Entonces, es un personaje común que de pronto pasa a ser extraordinario de golpe. Esa es la idea. Lo importante que tenemos que advertir es que el lector se va a enamorar o va a quedar atrapado, igualmente con el héroe que con el villano. Los personajes siempre tenemos que tener ideas que son humanizarlos. Nadie es totalmente bueno ni nadie es totalmente malo. El que queremos que sea bueno podemos darle algunas particularidades. Se me viene a la cabeza Sherlock Holmes, por ejemplo. Sherlock Holmes, personaje bueno, pero que se drogaba. Entonces, digamos, no era perfecto. Su particularidad era hacer deducciones. Entonces, lo que hace el escritor es, bueno, sí, es muy bueno, pero tiene este defecto. Los villanos, se me ocurre ahora el Guasón,
se termina enamorando. Es decir, tiene esa parte buena de reconocer el amor a su manera, pero lo hace. Entonces, vemos que no es totalmente malo ni totalmente bueno. Algún pizca de mezcla tiene que tener para que sea creíble. Pensemos en un héroe que es puro, noble y sin defectos, no atrae al lector. Y si pensemos en lo opuesto, que es buscar un personaje desagradable, malvado, tampoco va a atraer al lector. Es importante trabajar la ambigüedad para hacer que sean personajes atrapadores. La ambigüedad en los personajes de la historia, y podemos poner un protagonista con un pasado oscuro o un villano que busca su redención. También puede ocurrir que en el relato no existan héroes ni villanos. Entonces, sino personajes opuestos o personajes causales. Cada uno en este caso va a tener la razón para hacer sus actos. Si es un personaje bueno, pero que es demasiado bueno, tiene que tener una explicación. Y si es malo o demasiado malo, también. Porque la moral del personaje se va a situar en el lugar donde se sitúa la moral, la forma de actuar de él. Y tanto los personajes como el lector. Es muy importante tomar en cuenta para la idea del villano, digamos, de atrapar personajes. ¿Cómo crear un personaje atrapador? Entonces ya tenemos bien claro que cuando trabajamos un personaje, que podemos ser nosotros mismos, en una biografía o en un cuento, un relato de nuestra vida, tenemos que tener muy claro qué queremos hacer de ese personaje y cómo lo vamos a meter en la cabeza del lector. Muchas gracias.